Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro pequeño curso de inversión todoterreno. En la primera lección, que si no has visto, pues te recomiendo que busques para ponerte un poco al día y luego continúes con este vídeo, hablamos sobre la debilidad estructural que arrastran la mayoría de carteras de inversión y hicimos un pequeño planteamiento sobre cómo construir una cartera todoterreno. Ahora haremos un pequeño recordatorio. En esta sesión vamos a hablar sobre diversificación más allá de mezclar tipos de activos y en la tercera veremos cómo finalmente podemos ajustar una cartera todoterreno a nuestro perfil de riesgo con return stacking, con lo que al final de estas tres sesiones sabremos cómo pasar de una cartera desequilibrada a una cartera todoterreno. Pequeño recordatorio, la inversión todoterreno tiene sentido si te preocupa un entorno de alta inflación, en tanto que la inversión tradicional básicamente se olvida de la posibilidad de que haya periodos de alta inflación o de volatilidad en la inflación. Si te inquieta sufrir un mercado bajista prolongado, uno de esos mercados en los que las carteras tradicionales han sufrido, vimos en la otra sesión periodos de 20 años, 10 años, 15 años en los que estas carteras podían acabar obteniendo retornos negativos o muy pobres. Y como consecuencia de esto, si lo que buscas es una rentabilidad que sea lo más consistente posible y que sea lo más independiente del ciclo económico posible. En última instancia, la idea central de la inversión todoterreno es la idea de diversificación estructural. Hay distintos escenarios económicos, hay activos que se ven favorecidos en unos escenarios y desfavorecidos en otros, y si no sabemos lo que va a pasar, lo que más sentido tiene es que construyas una cartera donde tengas suficiente diversificación estructural, suficiente diversificación como para que pase lo que pase, dándole tiempo, tengas algo que se vaya a ver favorecido y que esas piezas que se ven favorecidas sean capaces de compensar a aquellas que se ven desfavorecidas, de modo que seas capaz de componer tu capital en el tiempo. Vimos un ejemplo de cartera todoterreno en la que cogíamos activos con volatilidad similar, oro, renta variable, commodities y renta fija a largo plazo, y les dimos a cada uno de esos activos el mismo peso en riesgos. Cuando no sabes lo que va a pasar, lo que más sentido tiene es igualar el riesgo entre estos activos que, como decíamos, son activos que se ven favorecidos en distintos escenarios económicos. Esto es una cartera tipo all weather o tipo risk parity, una evolución o una versión un poco más volátil del concepto de cartera permanente. Y como decía, una cartera donde lo que equilibramos es el riesgo por activo. En este caso veíamos que pues, aquí los activos más volátiles, commodities, tienen un peso un poquito menor, los activos menos volátiles tienen un peso un poco mayor. Y decíamos que de esta cartera, digamos que la pieza que más difícil es de tener en la cartera y en directo son las materias primas, porque como decía, son muy volátiles, funcionan muy bien cuando hay alta inflación, pero en otros escenarios tienden a sufrir mucho. Y eso nos lleva a la lección de hoy, la capacidad de que una cartera todoterreno también pueda adaptarse a lo que ocurre en el mercado y la diversificación más allá de mezclar tipos de activos. Os decía si podemos hacerlo mejor, y lo que vemos en esta gráfica, en esta tabla, perdón, es una tabla de resultados de distintas materias primas en periodos de inflación. A la izquierda tenéis distintas estrategias, pero en realidad distintos sectores dentro de lo que comúnmente podemos llamar materias primas. Al final del todo tenéis el agregado de las materias primas y arriba veis distintos escenarios. Escenarios que históricamente han sido escenarios con alta inflación o regímenes inflacionarios. En la tabla van cruzándose los datos y podéis ver los retornos de las distintas estrategias y el agregado de las materias primas en periodos de inflación. Y a la derecha lo que podemos ver es qué ocurre con estas estrategias cuando hay inflación, está marcado en verde, y qué retornos tienen estas estrategias, tienen las materias primas cuando no hay inflación. Y como veis, indicamos que inflación, o aumentos importantes de inflación, hay solo el 20% del tiempo, mientras que el otro 80% no lo tienes. Y vemos que la estrategia lo hace excelentemente bien en ese 20% del tiempo, 14% de media, pero retornos muy pobres, muchas veces negativos, en todos los demás.
y eso nos lleva a un retorno medio de largo plazo bajo de solo un 4%. Y por eso esa idea de, oye, ¿podríamos hacer algo que sea capaz de adaptarse al ciclo económico, por lo menos en esta parte de cobertura de inflación? O en general, no solo con materias primas, lo que pasa es que quizá materias primas es el de los activos el más volátil y el que da esos resultados más escandalosos. Pues aquí es donde entra la diversificación con estrategias sistemáticas. Vamos a partir de que no sabemos lo que es una estrategia sistemática y entonces vamos a hacer una pequeña descripción. Realmente, estrategias sistemáticas hay muchísimas, son principalmente estrategias que se implementan mediante futuros, pero comparten una serie de características. Todas están basadas en datos, o sea, se construyen utilizando modelos estadísticos que identifican patrones, identifican relaciones en los mercados globales. Todas se ejecutan mediante reglas, por eso vamos a hablar siempre de estrategias alternativas o de estrategias alternativas sistemáticas, porque estas son las que se ejecutan en base a reglas, en base a algoritmos que están predefinidos, y eso es muy interesante porque minimiza el sesgo emocional y te asegura que se van a aplicar de forma correcta, o sea, no son discrecionales, no hay alguien decidiendo qué es lo que se tiene que hacer, la cartera reacciona en base a unas reglas que se han establecido previamente. Son estrategias que son multiactivo y son globales, es decir, que invierten a nivel global, pero no solo en renta variable y renta fija, que también, sino en divisas y en el resto de materias primas, agricultura, energías, etcétera. Ahora vemos un poco más sobre esto. Esto permite aprovechar tendencias macroeconómicas y relaciones entre mercados más allá de renta variable y renta fija, y además, obviamente, simplemente por darte esa exposición, te dan un nivel amplio de diversificación. Son direccionalmente flexibles, que quiere decir que pueden ir a largo, pero también pueden ir a corto, y eso es lo que permite adaptarse al ciclo. Puedes obtener resultados en mercados alcistas, pero también puedes obtener resultados positivos en mercados bajistas. Y finalmente, son estrategias que tienen siempre el hincapié o el foco puesto en la diversificación, en tener un buen dimensionamiento de las posiciones, en el control de riesgo y en que no haya nunca nada que te vaya a saltar encima, ¿no? Son estrategias que son, en ese sentido, bastante defensivas en cuanto a cómo están construidas. Sabiendo ya un poco qué son, vamos a ver en qué invierten. Aquí tenéis 65 contratos de 8 sectores en los que invierte una de las estrategias que luego nosotros incorporamos en los ETFs de Return Stacked ETFs y que utilizamos para nuestra cartera, por ejemplo, Return Stacked Off-Road. Esa sería una de nuestras estrategias macro, ahora vamos a hablar de eso también, pero bueno, veis que invierte en todo tipo de índices de renta variable, en todo tipo de índices de renta fija, invierte también en volatilidad, en energía, en sus distintas formas, en tipos de interés, en metales, en distintos productos de agricultura, en Forex, en divisas. Y esto obviamente te da una exposición global muy amplia. Veis que hay algunos que aparecen en negro y otros aparecen en verde. Esto es porque otras de las estrategias que utilizamos, en concreto Trend y Carry, de las que no vamos a hablar hoy, pero hemos hablado en otros vídeos, estas estrategias, por un tema de cómo están confeccionadas, en qué tipo de ETFs y dónde están suscritos esos ETFs, invierten solo en las que están en verde. Esos son unos 27 contratos. Igualmente, ambos te dan una exposición global y una diversificación que va, como veis, más allá de renta variable y renta fija. Y eso pues te da de forma natural ya diversificación, te estás poniendo a otras cosas, pero además, como decía, flexibilidad direccional, puedes estar largo, puedes estar corto. La ventaja de estas estrategias sistemáticas es que históricamente te han dado retornos no solo en inflación, aunque especialmente en inflación. ¿Por qué? Porque, claro, la inflación suele recogerse en las materias primas, como están expuestas de distintas formas estas estrategias a las propias materias primas. Cuando las materias primas lo hacen bien, pues obviamente es fácil que estas estrategias participen de ese crecimiento y generen retornos. Vemos que, por ejemplo, una estrategia
sistemática que se llama Futuros Trend, una estrategia que hace una especie de momentum con esos contratos. No lo he comentado, pero todo esto se hace a través de mercados de futuros o de contratos de futuros. Pues con esa misma gráfica, con ese mismo análisis que hacíamos para materias primas, veis que a la izquierda hay distintos tipos de trend con bonos, trend con divisas, trend con renta variable, trend con commodities y trend multiactivo, que sería la que realmente nos interesa. Luego lo comparamos con los distintos periodos inflacionarios y luego vemos que, oye, obtiene un excelente resultado en periodos de inflación, pero es que cuando no hay inflación también tiene buenos resultados. Y eso nos da en total un perfil de retorno interesante donde pues la rentabilidad final obtenida es superior a la que tienes si inviertes solo en materias primas. Pero es que además, si nos vamos en agregado a todas las estrategias sistemáticas, y para eso vamos a analizar una que comúnmente se llama Global Macro, pero que en realidad es una especie de conglomerado de todas estas estrategias, podría ser el mejor representante de lo que serían las estrategias sistemáticas alternativas en agregado, utilizando un índice que suma todas estrategias que llamamos macro. Podemos ver que además tienen una baja correlación con acciones y una baja correlación con bonos. Por lo tanto, no solo funcionan en inflación, macro también tiene buenos resultados en inflación en agregado y también tiene buenos resultados en agregado en periodos no inflacionarios, pero es que además tiene una baja correlación con acciones y una baja correlación con bonos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son un excelente diversificador. ¿Qué le pides a un diversificador? Le pides que sea rentable a largo plazo, le pides que sea diferente, que tenga una naturaleza diferente a lo que ya tienes en la cartera y le pides que eso se materialice en una baja correlación media con aquello que ya tienes en la cartera. Esto tiene baja correlación con acciones, con bonos y te da un retorno positivo a largo plazo. Esa baja correlación se materializa muchas veces, no solo de media, sino también cuando más la necesitas. Estamos viendo aquí los resultados de este índice de estrategias sistemáticas macro en algunas de los principales mercados bajistas de los últimos años. Crisis.com, gran crisis financiera global, el periodo de caídas de 2020 y el 2022, vamos a decir, también como el último gran año de retornos negativos. Veis que en todos los casos un escenario donde la renta variable cayó, caídas mucho más fuertes en las de los años 2000 que en las últimas, pero bueno, por poner los últimos grandes casos de caídas. Y veis que macro lo hizo bien en la mayoría de estos. Veis que bonos protegió en la década de los 2000, pero ya no ha protegido en las últimas caídas. Y aquí vemos que macro lo hizo especialmente bien en la primera, lo hizo bien, ofreció buena protección en la gran crisis financiera global, tuvo pérdidas en 2020, moderadas, eso sí, comparado con la renta variable, similares a los bonos, y también dio buen resultado en 2022, que fue la primera de todas estas crisis, digamos, con un componente de alta inflación, junto con la del 2000, en realidad, para ser justos. El resumen es que, históricamente, distintas estrategias sistemáticas alternativas, no solo macro, pero macro, insisto, es como una amalgama, una suma de muchas de ellas, tienen retornos positivos a largo plazo, tienen baja correlación con acciones y bonos e históricamente te han dado protección durante los mercados bajistas y episodios de inflación. O sea, protección cuando la cartera tradicional no tiene nada para protegerte. Dicho esto, en la próxima lección vamos a ver cómo ajustar los riesgos de una cartera sin cambiar de cartera y vamos a ver un poco más en detalle los retornos de una cartera en la que intercambiamos commodities por esta estrategia macro. Entonces vamos a ver una cartera todoterreno que ya combina activos y estrategias, vamos a ver los resultados y luego vamos a ver cómo además esta cartera resultante la podemos adaptar a distintos objetivos sin necesidad de que uno pierda el equilibrio, que es lo que suele pasar con una cartera tradicional. Cuando quieres más retorno, necesariamente pierdes el equilibrio porque necesitas más renta fija y tienes menos defensa, y cuando quieres más seguridad,
acabas teniendo mucho riesgo de tipos de interés porque tienes que tener mucha renta fija y demasiada poca renta variable como para recuperarte en caso de que lo haga mal la renta fija. Entonces, mantener el equilibrio ajustado a distintos riesgos con una cartera todoterreno que combina acciones y bonos. Todo esto en la siguiente lección. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en return-stack-portfolios.es. Si te interesa este contenido, suscríbete al canal, comenta las dudas que tengas y nos vemos en la siguiente clase.